Loredo y Coco Camacho. Este grupo femenil vivió épocas de gloria, participando de manera muy activa en la charrería de esta época. Sus integrantes hicieron una aportación muy importante al deporte nacional, consolidando la participación de la mujer dentro de la tradición ecuestre mexicana. Después de este momento, la integración de amazonas como Elia Flores, Julieta Ramos, Arcelia Alemán y muchas más fueron conformando los grupos posteriores de escaramuzas y fortaleciendo esta creciente tradición, que bien pudiera decirse, constituyó una segunda revolución de las Adelitas. Cabe decir también que la mujer de estas décadas fue quien mostró preocupación por conservar la tradición del baile regional, que ha estado siempre tan íntimamente ligado a la charrería. Hacia el año de 1957, los tres niños Ruiz Loredo dejan atrás a la charrería para descubrir nuevos horizontes. Un encuentro con el inolvidable torero Rodolfo Gaona, el Califa de León, significaría para ellos el descubrimiento de una nueva actividad, la del rejoneo, tarea para la que se prepararon con el mismo tesón y valor que los caracterizaba. Se convirtieron en la primera y única trilogía de hermanos rejoneadores, escribieron páginas de gloria en el Toreo de México e instituyeron la Escuela de Rejoneo a la Mexicana, pues siempre usaron durante sus presentaciones el traje de charro. La semilla que los hermanos Ruiz Loredo y Camacho Elorriaga habían sembrado en los años 50 empezó a dar sus frutos. La gran resonancia de su paso por el mundo de la charrería incita al surgimiento de otros grupos en asociaciones hermanas. Así nace la Escaramuza de la Metropolitana de Charros, donde don Pepe Ortega se desempeña como instructor, la de los regionales de la Villa, la de Azcapotzalco y muchas otras en diversos estados del interior del país como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, hasta alcanzar una expansión por toda la República. Esto significó la incorporación absoluta de la mujer a la charrería y por lo tanto de la familia, ya que antes de surgir estos cambios, la actividad estaba reservada casi estrictamente para el género masculino. Es así como la charrería sufre una profunda transformación social. Estando en la inauguración del lienzo charro de Azcapotzalco, yo ya sabía del proyecto de Luis, de lo que estaban haciendo con los Ruiz Loredo, que estaban montando, y me dijo, pues ya tu papá me ha pedido que ya me encargue de ustedes y que hagamos un proyecto completo. Pues a mí me entusiasmó mucho, lo comenté con Coco, Ana y con Pepe. Pepe siempre fue muy serio en estos asuntos, sin embargo, pues también accedió de muy buena gana y formamos una hermosísima familia con los señores Luis Gómez, con la señora Graciela, con Santiago, y nos querían muchísimo, íbamos a todas partes y la verdad es que las disfrutábamos mucho. En nuestra escaramuza pues era pues sencillas, eran los ochos, las carreras romanas y las calas, en fin, yo tenía un caballo que se llamaba el Piñón y tenía la gracia de levantarse de manos. Ajá. Y el caballo era muy gracioso, entonces en algunas ocasiones no pudieron asistir o los Ruiz Loredo o alguno de los Camacho y entonces pues entraba pues, Manolo Herrera o Eduardo López Becerril, hasta Horacio López Becerril y hasta en una ocasión que desgraciadamente sí no pudieron estar todos los Ruiz Loredo, mi papá encabezó una escaramuza, la escaramuza de los Camacho. Lo que sí le encontraba a él era una gran trascendencia de la escaramuza, no solamente por lo que estábamos haciendo, sino lo que iba a venir por la integración familiar. Es un gran honor haber sido los integrantes de la primera escaramuza, pero el mayor honor, tanto para nuestros padres, para nuestro maestro y para nosotros, es ver la cantidad de escaramuzas
escaramuzas que se han formado desde hace 50 años. Me emociona hasta el extremo, ¿sí? Me emociona hasta el extremo porque realmente el sentir que una mujer puede en un caballo expresar tanto arte es un privilegio. Pero los varones no es que estorbaran, sino que fueron demasiado corteses y le dejaron el paso libre a las damas. Eran tantas mujeres tan bellas que a caballo más lo son, ¿no? La belleza les crece a caballo a las mujeres, es increíble. Es sencillamente la locura. Lo importante es que fue la integración de la mujer al deporte nacional de la charrería. Ingeniero, he encontrado por ahí alguna información, tanto escrita como en nuestra tradición oral, que tanto se da en la charrería, en el sentido de que el maestro Ortega en algún viaje a Houston, y a veces se dice también que a Canadá, vio algunos movimientos que le inspiraron la formación de la escaramuza o lo que este grupo de niños hacían. ¿Usted qué nos dice al respecto? Sobre el particular yo nada más puedo comentar lo siguiente. En primer lugar, pero para tenerlo muy en cuenta, es que si el maestro Luis Ortega Ramos hubiera tenido esa idea, lo hubiera hecho mucho antes de que llegaron los hermanos Ruiz Loredo a la Asociación Nacional de Charros, ¿sí? Yo porque si ya traía la idea, lo básico y fundamental, pues haberlo hecho. Fue hasta cuando llegaron los hermanos Ruiz Loredo, cuando se despertó ese movimiento. Y desde luego le voy a decir una cosa, las escaramuzas charras es un deporte de exportación, no de importación. Y México no es copista, y menos en este ambiente tan particular de la charrería. Fueron auténticos creadores los que hicieron que esto se lograra. Definitivamente me duele, vaya, poder tener que expresarme así, pero jamás, durante todo el tiempo que traté con él, jamás me manifestó lo que se ha dicho en ese sentido. Definitivamente, nunca me manifestó. ¿Cree usted que yo vi en Houston o yo hice absolutamente? Que lo que veo que hace Nora probablemente ya no lo haría. Ya veo el suelo muy cerca, ya no monto, pero las últimas veces que montaba decían, no, pues ¿cómo hacía esto? Porque pues las cruzadas y todo, casi era de ir pegadito al suelo, pero son recuerdos muy lindos y ver de todo lo que se ha desarrollado con las mujeres que ya tienen parte importante dentro de la parte de charros. Algo que se empezó con disciplinas, con juegos, con jugar a la roña. El jugar a la roña, el tener algo que los papás no estuvieran distraídos, que era una forma de quitarlos de las travesuras, porque nuestras travesuras eran a caballo. Ver todo el desarrollo y ver todo lo que yo formé parte. Dices tú, no es posible que algo que haya empezado tan simple haya llegado a un punto tan importante. Tengo entendido por las crónicas de la época que en sus inicios y en estas giras de las que ustedes nos hablan que hacían por el Bajío, por Tepatitlán, Celaya, León, todas estas regiones, verdaderamente era algo tan novedoso, señora Chela, que conmovían a los públicos con los que tenían contacto. Es que montaban en una forma con una valentía y se entregaban totalmente, ¿no? Entonces, pues se emocionaba uno, ¿no? Porque no iban despacito, sino le daban, le ponían corazón. Sí, corazón. Entonces las personas pues se emocionaban. Además de que era tan novedoso, algo que no visto, ¿verdad? De que eran unos niños, ¿no? Que eran unos chamacos. Sí, bueno, también puede suceder que cualquiera de nosotros vamos a Viena o vamos a Jerez a ver cómo bailan los caballos andaluces y a través de un espectáculo de ese tipo que tienen cientos de años, pues ver una serie de evoluciones y crear un poquito más, como a la fecha son las escaramuzas que tienen una serie de ejercicios
muy complicados, muy diferentes a lo que fue el inicio de la escaramuza, ¿no? Que algunas de las escaramuzas usan músicas que realmente no van acorde. Yo siento que deberían de sí reglamentar. Le falta temática. Reglamentar y ritmo. El tipo de música, ¿no? Porque de repente vemos y oímos alguna escaramuza con una rumba o con música que no tiene nada que ver con la tradición o la ni con la charrería. tradición charra, ni con el caballo, ni con nada. Pues algo que aportamos nosotros a la charrería. El que los 3 hermanos que fueron fundadores de la escaramuza, después fueron fundadores de la Escuela Mexicana de Rejoneo. Por aquel año de 1953, cuando surge la primera escaramuza charra, estaba al frente de la Federación Nacional de Charros el señor don José Valdominos, padre también de una de las figuras femeninas más sobresalientes de la historia de la mujer de a caballo, María Beatriz. A Mari Valdovinos, como es llamada cariñosamente, o María para su padre, le corresponde vivir un hermoso romance con la charrería. Siendo muy jovencita, dio muestras de su amor por la tradición. Fue reina de los regionales de la villa y se convirtió también en la primera reina electa y coronada por un organismo federativo constituido. Su reinado en la Federación Nacional de Charros constituye un caso único, porque permanece como soberana de los años 1950 a 1965, lo que la hace formar parte de varios consejos directivos. De ella se recuerda la hermosa labor que realizó como representante de la mujer en el deporte nacional. Dueña de un estilo muy personal, calaba su sombrero de diferente manera. El zarape de su cabalgadura lucía extendido tras la teja a la usanza del siglo XIX y su figura saturaba los espacios con su gran categoría. Invariablemente bien montada, aún se recuerda el señorío y porte del que hizo gala a su paso por la historia. Mari es testigo de un tiempo de hermosa charrería y le toca atestiguar también la efervescencia que las escaramuzas estaban viviendo en ese momento. Si bien es cierto que la cuna de la escaramuza charra estuvo en la Asociación Nacional de Charros, su expansión y auge los encontró en la charrería federada. Habrían de llegar épocas en que estos grupos de entusiastas amazonas, que tanto habían proliferado por muchos estados de la República, traspasaron nuestras fronteras. Una etapa brillante para las escaramuzas fue la que le correspondió dirigir al doctor José Isla Salazar al frente de la Federación Nacional de Charros. Con él llegaron a otros países como España, Portugal, Francia, Argentina, Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Venezuela, Brasil y Canadá, donde dejaron hermosos recuerdos de hermandad y tradición, presentándose en los cosos más importantes de las capitales. Por muchos años, dentro de los encuentros deportivos que se celebraban, las escaramuzas tenían un carácter participativo con el rango de exhibición. La actuación de algunas de ellas les acarrearon notoriedad en el ámbito charro. Tal es el caso, entre otras, de las rarámuris de Ciudad Juárez, quienes se presentaban de original manera y emocionaban a sus públicos. A ella perteneció Cuquita Villar, por ese tiempo llamada la mejor amazona de México. Las rarámuris ocuparon destacados lugares a nivel nacional en los 80s. También se destacaron las palomas de San Juan del Río, la escaramuza internacional de los regionales de la villa, la escaramuza de León, la de Celaya y la llamada tribu Zunca Huanca. Desde los años 60, también bajo la presidencia del mencionado doctor Islas, habían surgido los primeros intentos por llevar al rango de competencia la participación femenina. Durante un Congreso Nacional Charro celebrado en Guadalajara, se trabajó de manera incipiente sobre una posible manera de calificar la actuación de la mujer. Pero fue hasta que el doctor Rafael Sánchez Lara, entonces miembro de la Asociación Metropolitana de Charros, concibió la idea de llevar a cabo un evento en el que se calificara la actuación de las escaramuzas, incluyendo calas femeniles. Su propósito era integrar a la mujer plenamente al deporte
y dotarla de una auténtica disciplina regida por una reglamentación. De esta manera, la primera competencia de escaramuzas dentro de la charrería se celebró en el año de 1976 en el lienzo de la Tapatía en Mixcoac. Participaron las escaramuzas de la Metropolitana, de la Manuel Ávila Camacho de Naucalpan, la de San Ángel, Cahuacán, Celaya, José Becerril de Azcapotzalco, la Ruana José Huerta, la Viga y las regionales de la Villa. El reglamento usado para calificar este encuentro era muy rudimentario. Sin embargo, ya consideraba movimientos obligatorios, movimientos libres, tiempos de ejecución y número de participantes, entre otros conceptos. Después de este primer evento calificado, a Parral, Chihuahua, le correspondió ser sede de un primer campeonato nacional femenil en 1978 y 2 años después se celebró el segundo en Acayucan, Veracruz, ganado por la escaramuza de San Ángel. Por este tiempo se calificaba con la misma vara a escaramuzas de 8, 10 o 12 elementos, lo cual resultaba un tanto absurdo. Haciendo uso de un antiguo reglamento, surgieron algunos campeonatos nacionales de escaramuzas integrados al de fuerza varonil. De esta manera resultaron campeonas en 1981 las Rarámuris. En 1982, la Escaramuza Internacional de Saltillo. En 1983, las Palomas de San Juan del Río. La década de los 80s encuentra a una mujer charra que manifiesta una inquietud por romper viejos esquemas de organización y con una voluntad abierta y plural por participar activamente en el deporte. Libra una lucha pacífica frente a una cultura masculina tradicionalmente dominante y logra avances significativos al ser incluida dentro de las actividades contempladas por la Federación en un contexto de equidad con los charros. El arquitecto Carlos Pascual, entonces presidente de la Federación de Charros, entiende y canaliza esta inquietud. Un grupo entusiasta de charras trabaja arduamente en un primer reglamento oficial. La mujer empieza a participar oficialmente en los campeonatos nacionales al lado de la fuerza varonil. Es así como las escaramuzas adquieren un carácter competitivo hacia 1989. Desde entonces, la función de las mujeres en la charrería ya no se circunscribe a un mundo limitado, sino que abrió para sí misma la posibilidad de ser protagonista del deporte dentro de esta tradición. La organización femenil de las escaramuzas da pie al surgimiento de algunas figuras que hoy resultan indispensables para el buen funcionamiento de estos grupos. Son personas que aportan su tiempo, sus conocimientos y su voluntad para el servicio del deporte. Así surgen una coordinadora nacional de escaramuzas, las juezas y el o la entrenadora de cada grupo. El esfuerzo de todos ellos, aunado a la afición de miles de amazonas en toda la República, dan sustento a esta cada vez más vigorosa tradición y hacen posible la existencia de cientos de escaramuzas, incluso en el extranjero, donde desarrollan una loable labor por conservar las tradiciones de México en tierras lejanas y en ocasiones ante condiciones adversas. Según el último registro, 225 escaramuzas federadas participaron entusiastamente en el último ciclo deportivo a nivel nacional. Es la disciplina, nada más. Yo soy deportista de toda la vida, caballista de nacimiento, pero deportista de toda la vida. Y muchos caballistas no entienden eso. Lo que hagas en la vida, lo que hagas, si quieres ser el mejor, tienes que ser muy constante y muy subrayado, disciplinado. En vísperas de un campeonato no puedes empezar a practicar 2 meses antes. No. Esto es un trabajo arduo, constante, de muchísimo tiempo, de muchísima entrega, y solo así se llega al éxito. Que yo creo que hay 2 tipos de caballistas diferentes. Hay muchísimas, la mayoría, por la cantidad que hay, son las que les encanta ir a montar por lucirse.
se ponen un vestido de Adelita mal puesto, se malpeinan, salen a ver a quién ven en las tribunas y a quién se ligan, no saben dónde viajó su caballo, no saben dónde durmió su caballo, medio entrenaron y suponen que van a quedar en los primeros lugares porque para ellas fue un entrenamiento tremendo, claro, porque antes no entrenaba nada. Y el otro grupo en el que encajo yo y siento que encaja mi grupo, que es, te dedicas años, no meses, años, a entrenar para llegar a un fin determinado, a preparar a tu caballo desde el trabajo diario, de ver que esté bien alimentado, bien vacunado, desparasitado, aprender a montar, lo que significa esa palabra es enorme, no es montarte en una albarda y nada más hacerle escaramuza, sino enseñarte a manejar tu caballo, qué freno está usando, qué tipos de medio galope suelto hay, cómo lo vas a preparar para los lados, cómo lo vas a preparar para una buena punta. Te puedes pasar meses enseñándolo a ponerse en mano, meses, ¿sí? Cómo vas a darle una punta excelente sin lastimarle, sin siquiera tocarle la boca. Y entonces llegas a una competencia con años de entrenamiento, de esfuerzo, y a veces por un mal momento no ganas. Y tienes que salir tan sonriente como si hubieras ganado, porque lo que también te enseña esta práctica es a saber ganar o a saber perder. Me van a disculpar muchas asociaciones con lo que voy a decir, pero nos falta mucha escuela. Muchísima. A la hora que tú ves, no quiero llamar americanos, japoneses, la escuela española, la que tú quieras, ¿sí? Y ves a los muchachos trabajar. A mí ya me da pena llegar a las charreadas y ver a los charros con los caballos galopando en falso. Todos los caballos con unos bajadores tremendos. Les quitan los bajadores y andan los caballos como locos con la cabeza en el aire. Porque ellos nada más se fijan en cómo van a tirar la cola, no en tomar una escuela y llevar a un caballo bien manejado. Falta escuela en México, pero escuela real de monta. Y vámonos y que tumben la cola y agarra la cola y las niñas de la escaramuza y tú pégale y pásale por ahí y sí, pero ¿y la escuela como tal? ¿Dónde está? No hay, Eulalia, no hay. Quizás puedan ser un poco más descuidadas algunas de ellas, y no digo que todas, en que viajaron sus caballos o que no sepan cómo están viajando, pero los muchachos son más salvajes para manejar sus caballos. En México ya deberían estar castigando a estas alturas que un caballo estuviera sangrado, de la boca, de los ijares, de donde fuera, porque a veces, con tal de tumbar una cola, yo he visto muchos, no uno, muchos charros quebrar un caballo, ¿sí? Y no soltar la cola por ganar un campeonato nacional. O sangrados de las ijares o sangrados de la boca por lo mismo, por ganar 1 punto o 2 puntos, o ganarle al vecino. Eso nunca. El caballo debe ser primero y antes que todos, porque sin él ningún charro haría nada. No seríamos charros sin los caballos, así es que él debe ir por delante. ¿Sí? A que el reglamento nos lleve de veras a que gane la mejor, pero en todos los sentidos. Que haya más exhibición, no tanta competencia, porque la exhibición te deja presentar movimientos a veces más lucidores, más complicados, con menos puntos a ganar, pero no los puedes hacer porque el reglamento no te lo permite. Yo pongo esta comparativa, ¿sí? Hay veces que una gimnasta en una olimpiada puede ganar con una marometa perfectamente bien hecha a una que hizo un triple mortal y se tropezó al caer. No hay grado de... No puedes comparar el grado de dificultad, y eso está pasando con los movimientos en las escaramuzas, pero sí lo puedes hacer en una exhibición, y la gente que sabe de a caballo, la gente que entiende de esto va a decir qué bárbaro, pero qué hermosa presentación. Que a todas las chicas de la escaramuza no se les olvide de dónde venimos y dónde empezamos, porque si estos muchachos no hubieran hecho la primera escaramuza, nosotros seguiríamos en las tribunas aplaudiéndoles a los charros. Eso es una gran verdad. Sí. Muchas gracias, Greta. Gracias a ti. Una presencia femenina indispensable para la charrería es la de su soberana.
A través del tiempo, algunas amazonas sobresalientes se han convertido en las representantes de la mujer en el deporte nacional. A cada una le ha correspondido vivir una época determinada y ha dejado la huella de su paso por la historia de la Federación, máximo organismo charro. María Beatriz Valdovinos, Cristina Peinetti, Beatriz Amperio, hija de la inolvidable Rosita Lepe, Lucy Rea, única soberana que ha vivido la experiencia de presentar una escaramuza de 100 amazonas en el Zócalo capitalino en ocasión de la entrega del Palacio de Montserrat a la charrería. Marta Arabela Hernández, de feliz recuerdo por su gran afición y entrega. Iliana Huerta, creadora de la escaramuza de reinas. Mili Osorio, única reina de provincia. Mali Jurado, quien en un gesto fraterno incluyó en la escaramuza de reinas a la soberana de la Asociación Nacional de Charros, Malú López. Lorena Vergara, Valeria Cutiño, de quien se recordará su esfuerzo por dejar sembrada una semillita de conocimiento más profundo sobre nuestra tradición entre la juventud charra. Y la actual soberana, Jimena, quien prolonga la presencia de la dinastía Samperio dentro de la charrería. Para sus presentaciones, las integrantes de las escaramuzas hacen uso preferentemente del vestido de Adelita por varios motivos. El primero sería de orden tradicional. El segundo, porque su amplitud y volumen resultan prácticos para los movimientos que se realizan sobre el caballo. La combinación de los colores legendariamente usados produce una policromía muy vistosa. Los vuelos de la falda caen sobre un solo lado, dejando el derecho de la cabalgadura libre. Esto, como todo en la práctica de la charrería, tiene una razón de ser. En caso de requerirse, el uso de la vara caerá sobre la bestia y no sobre la indumentaria que le resta efectividad a la orden. Este vestido de ranchera o de Adelita es el resultado de la fusión de dos corrientes diversas. Hacia mediados del siglo XIX, la reina Victoria de Inglaterra, monarca de un gran peso político a nivel mundial, impuso un estilo que lleva su nombre, estilo victoriano, no solo en el ámbito de la moda, sino en el de la política y el arte de su tiempo. En el vestir se crea un estilo puritano y formalista que trasciende por Europa y llega a nuestro país durante las últimas décadas del siglo, tiempo en el que México vivía un afrancesamiento en sus costumbres. La moda femenina estaba muy bien definida. Las clases sociales eran muy delimitantes y se establecían marcadas diferencias entre la población. Las mujeres de las altas esferas económicas adquirían en Francia sus ajuares o bien finos materiales para confeccionarlos, tales como el pongí, el mazú, tafetanes, muselinas, holandas y damascos. Había un vestido determinado para cada hora del día y para cada actividad. Las características de este estilo victoriano eran las mangas aglobadas, puños estrechos, cuello alto, corpiños con pecheras, esclavinas y pelerinas, adornos de encajes, alforzas y fina pasamanería. Entre las mujeres aristócratas, la llamada bota de carrete era utilizada solamente para caminatas, para salir a pasear. Frente a este panorama, la mujer de pueblo usaba la manta y el percal para ataviarse. Nunca prescindía de su habitual rebozo. Adornaba sus vestidos con un olán inferior, a veces realzado por el uso de bolillos o espiguillas. De igual forma, hermoseaba las crinolinas con las que suplía a los ahuecadores, que para ella resultaban inaccesibles por su humilde condición. Estos dos mundos de estilos tan diversos convergen para dar origen al vestido de Adelita, cuyo uso se implantó entre las integrantes de las escaramuzas, y que hoy en día representa un factor identificativo dentro de la indumentaria charra femenina. El traje de charra es también utilizado por algunos grupos que aprecian la elegancia de este atuendo. Hoy tiene diversas categorías. Durante las primeras décadas en que la mujer utilizó este tipo de ajuar, el corte de la falda se caracterizaba por su amplitud. Esta se logra mediante la inclusión de varias cuchillas en la parte posterior que producen una hermosa caída y permiten cubrir la bota hasta el estribo, permaneciendo siempre en su lugar. La mujer en la charrería tiene también el hermoso traje de china poblana. Era el más utilizado en los primeros años de la charrería organizada, aun cuando ni el hombre contaba con un protocolo que ordenara su vestir. Se usaba profusamente para desfiles, saraos y eventos sociales.
Este ajuar, que cuenta con más de 300 años de leyenda, resulta inapropiado para montar a caballo, a pesar de que los reglamentos oficiales lo permiten. Los bordados de chaquiras y lentejuelas, así como el calzado, resultan muy delicados para combinarlos con la aspereza de un ejercicio ecuestre. Sus materiales lo convierten en un traje de lujo para las grandes ocasiones. La escaramuza goza de una simpatía social entre el público. Un público que se siente embrujado por el encanto de sus evoluciones y que asiste a los lienzos por verlas a ellas, aun y cuando la mayor parte de las veces no comprende la complejidad del sistema de calificación, pero eso no importa. Las aplauden porque saben que la escaramuza es una expresión de la charrería donde el arte y la belleza galopan juntos, donde el refinamiento se mezcla con el peligro. Según un antiguo pensamiento de los griegos, nada es bello si no es verdadero. Por eso la escaramuza es infinitamente estética, porque tiene un sello de autenticidad. No hay nada en el ámbito ecuestre mundial como la escaramuza charra de México. Su contemplación produce diversos efectos en el sentimiento de los espectadores, principalmente el de gozo y admiración. Y si se pertenece al núcleo familiar, entonces la mezcla es de angustia y orgullo. Algo nuevo surge cada vez que la escaramuza aparece sobre la arena. Imperceptiblemente se da la transfiguración de lo delicado, de la femineidad en fuerza, arrojo y energía. Se da también la oscilación entre la valentía y el garbo, y entre todas conforman un cuadro de gran plasticidad. Ellas, las creadoras de la emoción, llenan los ruedos de una alegría real. Incluso aquellos de estrecho pensamiento que consideraban a la escaramuza como un intermedio graciosamente decorativo, han tenido que reconocer que las integrantes de estos grupos son poseedoras de una serie de valores que las engrandecen. Estos valores de amor a la tradición muchas veces se van adquiriendo desde la niñez. Las integrantes de las escaramuzas son mujeres cuyo perfil responde a un carácter decidido, de espíritu valiente, disciplinado y que se siente orgullosa por lo que hace. Sabe trabajar en equipo y sabe también que no hay cabida para los individualismos, porque cuando se galopa tras el triunfo, en el éxito de las compañeras está el suyo propio, y para alcanzarlo se requiere del entusiasmo, pasión y entrega absolutas de cada una. Voluntad en la búsqueda de la perfección a costa de sacrificar muchas otras cosas. Sacrificio que implica también estar en el lienzo cuando aún no despunte el alba, sin importar la hora o las condiciones climatológicas. Compaginar horarios entre estudios, actividades profesionales o incluso deberes familiares. No es fácil. Solo el tesón impulsa para alcanzar logros. Su actividad es una brega por el camino hacia el ascenso, hacia la superación. Un sentimiento triunfador anima al espíritu de toda integrante de escaramuzas. Es el preludio de la faena, concentración absoluta. Todo y todos desaparecen de su pensamiento. Solo flota en el ambiente un reclamo de serenidad que se sobreponga a la tensión y a la incertidumbre del resultado final. Al ritmo de un suave galope, acompasado con el latir de su corazón, se inicia un diálogo con Dios, consigo misma, con su cómplice en la suerte, su caballo, con sus compañeras, con quienes establece una convergencia mental y física. Los compases de una música ritual constituyen el hilo conductor que los relacionan con la cadencia, con la armonía, con la secuencia ordenada del movimiento. Surgen la experiencia, el dominio, el esfuerzo, el valor y también el riesgo que nos paraliza. Las figuras rompen el viento, galopan al filo del peligro. Es el momento de darlo todo, es la plenitud, es la euforia, el éxtasis, la posibilidad del todo o de la nada. Y al final, el delirio absoluto del triunfo, la alegría que inunda los corazones, o el desconsuelo y la desesperanza de lo que pudo haber sido.
En la memoria de algunas escaramuzas está grabado para siempre un instante de la historia, el recuerdo de aquel momento en que fueron las mejores. Actualmente la mujer conforma un universo de actividad incesante y con sus aciertos y desaciertos, con sus virtudes y defectos, forma parte ya de la memoria colectiva de la charrería. Las nuevas generaciones tienen sobre sus hombres la responsabilidad de llevar este legado, tesoro de la charrería hacia un desarrollo cada vez más sano. Tienen la misión de entender que el propósito de esta herencia es mucho más profundo que el hecho de ganar o perder. Las escaramuzas de hoy representan una victoria sobre el tiempo y constituyen también una cultura y una imagen ecuestre indispensables dentro del contexto del deporte nacional de México. Las Adelitas de hoy, a semejanza de las de la época revolucionaria, también están comprometidas con una causa. El espíritu de aquellas mujeres vive en las nuevas generaciones, se funde con el de las Adelitas actuales, las de entonces como las de ahora, soslayando los riesgos de su actividad, albergan una pasión por lo que hacen. Las de entonces como las de ahora, hacen patria y llevan a México en su corazón. Un moño azul en el pelo, remate de endrina trenza, coro de voces y risas, de aplausos y de protestas, llantos que arrancan los nervios, risas sin causas concretas, sombreros bordados de oro, vestidos que al viento vuelan, arabesco de colores, de encajes, cintas y sedas. Parece coro de niñas que apenas se ven en tierra. Una vez en el caballo, crecen, se yerguen, se elevan. La niña se hace mujer al conjuro de la fiesta, con el rumor del mariachi y el son de las coronelas. Al paso, al galope corto, galopando a rienda suelta, siempre sin perder el ritmo, siempre con sabia cadencia, afirmando el señorío ante el peligro que acecha, avanza la escaramuza como un ramo de violetas. Violetas por lo sencillas, porque su risa es discreta, porque la suerte ejecutan sin desplantes que molestan, sin desdén en la mirada, sin vanidad, sin soberbia. Sin embargo, son artistas, artistas a su manera, relámpago de domingo que en 20 minutos cesa, pero que pide semanas, años enteros de brega, sin más premio que un aplauso, una flor, una presea, o un diploma amarillento que algún viejo charro entrega cuando se anuncia el casorio y se retira la reina. Honra de la charrería, sin vuestra gracia y belleza, los lienzos serían tristes,
sin más color que la jerga, la bien sobada gamuza de trajes y chaparreras, y los 3 colores charros que por serios nunca alegran. Las tradiciones del charro son las mismas, son eternas, por más que cambie el caballo, por más que el jinete quiera, la cola es siempre la cola, la terna siempre es la terna y el pial será el pial. Y la mangana certera será pie o será caballo, la misma sobre la arena. Tan solo la escaramuza en cada jornada es nueva, en su inspiración es libre, en su juventud es fresca. Rarámuris tarahumaras con su cinta en la cabeza, con su túnica de manta montando en pelo su bestia, con antorchas en las manos, de noche encienden estrellas, brillan menos que sus ojos, pero encandilan al verla. Polícromas adelitas que reviven nuestras gestas, con mariachis en Jalisco y con campanas en Puebla.